Saludos amigos de la página Instrucción Teológica. Esta es la historia detrás de mi libro que se llama 7 dispensaciones. Este es el tercer fascículo o el tercer volumen de la serie Escatología. Por el momento tengo 7 libros de escatología y este es el número 3. En esta serie de escatología, que básicamente empecé a escribir en 1995, con una vieja máquina de escribir, en un poblado que fue el primer poblado donde pastoreé, que se llamó San Isidro, en Escárcega, Campeche. Posteriormente, en el 1998, en la isla del Carmen, Ciudad del Carmen, Campeche, lo pasamos a computadora y estuvimos compartiéndolo mientras yo levantaba varias misiones. Hice mi primer publicación oficial en copia, ciertamente, en el Instituto Bíblico Gamaliel en Escárcega, cuando impartí esta materia en el año 2000. Y en 2004, básicamente lo presenté en el Instituto Bíblico Logos en Campeche. Ya básicamente este año 2017. Estoy ofreciendo este material con una edición revisada por el licenciado Filiberto Cervantes Cajún, que es pastor de la Iglesia de Dios de Ciudad del Carmen. Y bueno, quien lo recomienda ampliamente. Aquí hablamos del dispensacionalismo, cual no es una teología como algunos pretenden, sino que es una herramienta básica que nos ayuda a distinguir pedagógicamente las épocas de la revelación progresiva, lo cual significa que Dios reveló su palabra no en una sola exhibición, sino en forma paulatina, de una manera natural, porque Dios enseñó pacientemente a la humanidad. Cada nueva revelación en la revelación progresiva no reemplazó ni añadió nuevas verdades, sino más bien añadió más verdad a la revelación anterior. Así que en ese sentido se estudian los libros de la Escritura no canónicamente, sino cronológicamente. Y esta progresión se ve desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. En sí, los enemigos del dispensacionalismo han sido desde los liberales, el mismo milenialismo, el premilenialismo histórico, la teología del pacto, incluso el mismo ultradispensacionalismo, que algunos no entienden, pero es una forma de dispensacionalismo que es extremo o exagerado. Dentro de las líneas de ataque que ha tenido el dispensacionalismo, se le considera desde muchas de ellas como una herejía, lo cual es nada más lejos de la realidad, porque quienes presentan un sistema dispensacional son muy ortodoxos en sus doctrinas. Segundo, algunos lo relacionan con las teorías de conspiración por asociación, ya sea con Adolfo Hitler, ya sea con el jesuitismo, con la masonería, es algo impensable, pero se da dentro de esas teorías generalmente nacidas dentro del seno de la secta del adventismo del séptimo día. La tercera forma de pensar equivocadamente del dispensacionalismo es intento de desacreditación, es por ad hominem, que quiere decir desprestigiar a Scofield, desprestigiar a Darwin, incluso atribuirle a Lacunza la creación de ello, y toda esa campaña de desprestigio que no tiene fundamento, desde luego, que de alguna manera están lejos de la realidad. La cuarta forma de atacar es a través del intelectualismo, en el cual se dice que mientras tú estudias más, entonces abandonas las teorías del dispensacionalismo. Bueno, el ser estudioso, el adquirir incluso un doctorado, no te convierte en experto, ni siquiera en infalible. Eso hay que dejarlo bien en claro. Otros dicen que se apartan del dispensacionalismo porque destruyen la unidad de la Biblia. Nada más lejos de la realidad. Ciertamente que presenta una revelación progresiva, pero esto no implica o no significa de que no existe una unidad. Al contrario, presenta una unidad bien distribuida en todo el panorama bíblico. En sexto, algunos le presentan un ataque de frente histórico en el que dicen, no, es que es reciente. Y nosotros aquí en el libro presentamos realmente la historia verdadera del dispensacionalismo, y también, desde luego, que el hecho de ser reciente
no significa que sea algo fuera de la verdad. Otros presentan un fantasma conceptual o un hombre de paja donde inventan ciertas cosas que nunca enseñan los dispensacionalistas y luego los atacan. Esto es algo interesante. En este libro de 7 dispensaciones, explico los pasos lógicos en la evolución del dispensacionalismo, que son 4. Primero, los conceptos o ideas muy tempranas que los dispensacionalistas, aunque no estaban sistematizados, antes de la Reforma tuvieron, desde el tiempo de los apóstoles hasta antes de la Reforma. Segundo, el desarrollo del dispensacionalismo entre los primeros pensamientos luego de la Reforma, que es decir, inmediatamente después de la Reforma. Después, la sistematización del dispensacionalismo ya con Darby, pero ojo, no invento, sistematización, con Darby, Scofield y otros más, hasta tomar la forma actual. En cuarto lugar, la forma más refinada del dispensacionalismo, que es el concepto que nosotros manejamos actualmente. La palabra dispensación o economía, que aparece usado en la escritura tal como lo usamos nosotros dispensacionalistas, tanto en Efesios 1:10, 3:2, 3:9, Colosenses 1:25, 1 Pedro 1:12, se usa en el mismo sentido teológico que lo usan los dispensacionalistas, que aunque puede dividirse en varios grupos de secciones lineales de tiempo, porque pues la dispensación se desarrolla dentro de un ámbito de tiempo, es interesante que el factor central no es el tiempo, sino es la administración de la revelación dada en ese tiempo. Claro que desde luego que una dispensación lógicamente que tiene que desarrollarse en un periodo de tiempo. Y las ventajas de estudiar el dispensacionalismo, que las presentamos también, basada en 2 Timoteo 2:15, donde dice que traza bien la palabra de Dios. La palabra traza es divide bien, separa bien, acomoda bien, organiza bien, sistematiza bien. Y eso lo hace bien el dispensacionalismo, porque puede sistematizar correctamente el entendimiento de las doctrinas. Hay un mensaje total, enumera progresivamente el plan de salvación, el plan de Dios, y mira las distintas formas de revelación que Dios ha tenido a través de los diversos tiempos. Además, quiero decirles que allá, cuando se tiene un sistema dispensacional, puede encontrar abundante alimento espiritual. Bueno, esa fue mi experiencia desde el inicio del estudio bíblico muy temprano en mi vida. ¿Qué características tiene el método dispensacional? Es un método literal de interpretación, no literalista desde luego, sino literal. Con esto no decimos que no interpreta las figuras retóricas o tropos que se encuentran en la escritura, sino que estamos diciendo que su sentido es literal o llano, natural. La revelación progresiva es central en el método dispensacional, distingue básicamente entre lo que la escritura distingue como entre Israel y la iglesia, que es fundamental eso para entenderlo, y la meta de la historia no es solamente la salvación del hombre, sino incluso hasta poner la meta de la historia como la salvación del hombre sería centrarlo en el hombre, sino que la meta de la historia es la gloria de Dios, y en base a la gloria de Dios se estudia todos los sistemas, el periodo y también las dispensaciones. Distintas épocas que se mencionan en la Biblia, no lo podemos pasar por alto, Por ejemplo, se habla del tiempo de los gentiles, los tiempos y sazones para Israel, los tiempos para la iglesia, el siglo venidero para Israel, el siglo venidero para la iglesia, la plenitud de las dispensaciones, que es el milenio en Efesios 1:10, y que esa es la última dispensación que estudiamos precisamente 1 de Corintios capítulo 15, cuando se habla del verdadero tiempo del fin, que viene después de las dispensaciones. ¿Para qué les adelanto más? Amigos, les recomiendo mi libro que se llama 7 dispensaciones. Que Dios los bendiga, pasen excelente fin de semana.